Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema primer teorema de traslación por tabla. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a 4 que multiplica al coseno de 5t más Euler elevado a la 3t. Toda esta expresión elevada al cuadrado. Como pueden observar, estamos frente a un binomio al cuadrado al cual nos toca hallarle la transformada de Laplace. Vamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal. Procedemos entonces. Tendríamos lo siguiente. F de S es igual a la transformada de Laplace. ¿De qué? De 4 coseno de 5t. 4 coseno de 5t más Euler elevado a la 3t. Esta expresión al cuadrado. Como ya habíamos dicho anteriormente, tenemos un binomio al cuadrado al cual nos toca hallarle la transformada de Laplace. Para poder hallar esa transformada de Laplace debemos de desarrollar este binomio al cuadrado inicialmente. Y para poder desarrollar este binomio al cuadrado nos toca recordar estos conocimientos previos del álgebra elemental del bachillerato, el cual dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos a más b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, esto va a ser igual entonces al primer término al cuadrado más dos veces este primer término multiplicado por el segundo término más ese segundo término elevado al cuadrado. Son conocimientos previos del álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad a este binomio al cuadrado en nuestro ejercicio de manera detallada, paso a paso. Tendríamos entonces que f de s es igual a la transformada de Laplace. ¿De qué? De este primer término al cuadrado. Sería 4 coseno de 5t. Toda esta expresión al cuadrado. Primer término al cuadrado. Más dos veces ese primer término, que es 4 coseno de 5t. Dos veces ese primer término multiplicado por el segundo término. El segundo término es Euler elevado a la 3t. Más ese segundo término que es Euler elevado a la 3t. Este segundo término elevado al cuadrado. Y le hemos dado cumplimiento al desarrollo del binomio al cuadrado, tal cual, de manera detallada, paso a paso. Aquí tenemos alguna potencia de un producto. Vamos a desarrollarlo tal cual como se desarrolla de acuerdo a las propiedades de la potenciación, y esa propiedad de potenciación dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos A por B elevado a la n, en general esto es igual a ¿qué? A la n por b a la n. Se distribuye el exponente entre cada uno de los factores. Vamos a darle aplicabilidad a esta propiedad de potenciación y quedaría lo siguiente. F de S es igual a la transformada de Laplace. ¿De qué? 4 al cuadrado. Vamos a dejarlo tal cual indicado. 4 al cuadrado. Por coseno de 5t al cuadrado quedaría coseno al cuadrado de 5t. Y ya hemos desarrollado este primer término. Más
aquí tenemos unos productos indicados de los coeficientes 2 por 4. Estos coeficientes los multiplicamos y quedaría 8. 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8 coseno de 5t por Euler elevado a la 3t. Más, acá tenemos Euler elevado a la 3t elevado al cuadrado. Este es el caso típico de potencia de una potencia. Recordemos dentro de la potenciación esa propiedad que dice que cuando nosotros tenemos a la n y esto a su vez elevado a la m, esto va a ser igual a ¿qué? A la n por m. La potencia de una potencia se deja la misma base como resultado y se multiplican los exponentes. Vamos a darle aplicabilidad. La base en nuestro caso es Euler. Quedaría entonces Euler. Y los exponentes que se multiplican sería 3 por 2 sería 6. ¿6 qué? 6t. Y hemos aplicado esa propiedad de manera detallada, paso a paso. Aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, someramente ya tenemos esto resuelto. Acá también. Aquí podríamos resolver 4 al cuadrado. Para no hacer más líneas, más escritura, podemos resolver esto. 4 al cuadrado es 4 por 4 y esto nos da 16. Entonces ya podremos cambiar el 4 al cuadrado por 16 y aquí no hay ningún inconveniente. Una vez que tenemos esto, podemos observar que tenemos que hallar la transformada de Laplace de una suma de funciones. Esto nos hace recordar a la primera propiedad de linealidad o el primer teorema de linealidad, el cual dice lo siguiente. Este teorema de linealidad ya lo demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente, que la transformada de Laplace de una función en general f de t más o menos, según el caso, una función g de t va a ser igual a la transformada de Laplace de esa función f de t más o menos, según el caso, la transformada de Laplace de la función g de t. En general, esto es el primer teorema o la primera propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente, que f de s es igual a la transformada de Laplace de 16 coseno al cuadrado de 5t. Coseno al cuadrado de 5t. Luego tendríamos más la transformada de Laplace de ¿qué? De 8 que multiplica al coseno de 5t por Euler elevado a la 3t. Euler elevado a la 3t. Más la transformada de Laplace de Euler elevado a la 6t. Y ya hemos dado aplicabilidad a la primera propiedad de linealidad o primer teorema de linealidad. De manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos ahora? En el primer término tenemos la transformada de Laplace de 16 por coseno cuadrado de 5t. ¿Qué es esto? La transformada de Laplace de una constante por toda esta función. Al igual que en el segundo término, y esto nos hace recordar a la segunda propiedad de linealidad o segundo teorema de linealidad, el cual dice lo siguiente. Y este teorema también lo demostramos en videos anteriores, que la transformada de Laplace de a siendo a una constante por una función en general f de t va a ser igual a esta constante a por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. Vamos a darle aplicabilidad a esta segunda propiedad de linealidad de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente, que f de s es igual
a 16 que multiplica la transformada de Laplace del coseno al cuadrado de 5t más, aquí sacamos el 8 y quedaría 8 por la transformada de Laplace de el coseno de 5t por Euler elevado a la 3t. En general, ya hemos dado aplicabilidad a esa segunda propiedad de linealidad para el primer término y el segundo término. Más, en el último término o tercer término tenemos la transformada de Laplace de Euler elevado a la 6t. Nosotros ya hemos demostrado la transformada de Laplace de Euler elevado a la t en videos anteriores. Vamos a recordar ese resultado que nos dio lo siguiente. Cuando nosotros teníamos la transformada de Laplace de Euler elevado a la at en general, cuando hacemos esta demostración, obtuvimos como resultado 1 sobre s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler, y en nuestro caso en particular el a sería 6. Entonces démosle aplicabilidad y quedaría 1 en el numerador sobre s menos 6. Ya tenemos la transformada de Laplace del tercer término. Ahora, ¿qué observamos en el segundo término? Nos toca ya la transformada de Laplace del coseno al cuadrado de 5t. Nosotros ya hallamos, en general, la transformada de Laplace del coseno cuadrado de at en general. Vamos a recordar ese resultado que obtuvimos, que nos dio. Y tenemos que la transformada de Laplace del coseno al cuadrado de at en general dio lo siguiente, esa demostración: 2a al cuadrado más s al cuadrado sobre s que multiplica a s cuadrado más 4a al cuadrado. Esta demostración ya la hicimos en videos anteriores, podemos recordarla en este momento y ustedes pueden revisarla con calma. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro primer término. Tendríamos lo siguiente: f de s es igual a 16 que multiplica, miren que a hace referencia al coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno cuadrado. En nuestro caso en particular el a sería 5. Entonces sería 2 que multiplica, vamos a valernos de un signo de agrupación aquí, paréntesis, 2 que multiplica ¿a qué? A 5 al cuadrado más s cuadrado más s al cuadrado. Cerramos nuestro signo de agrupación, paréntesis, y en el denominador tendríamos s que multiplica a s al cuadrado más 4 que multiplica a cuadrado, que lo a cuadrado sería ¿qué? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Dejemos esto indicado en este momento y luego lo resolvemos. En el segundo término tenemos más 8 que multiplica la transformada de Laplace de 5 coseno de t, 5 transformada de Laplace de 8, bendito Dios, más 8 que multiplica la transformada de Laplace de coseno de 5t por Euler a la 3t. ¿Qué tenemos aquí? La transformada de Laplace de una función por Euler elevado a la at en general. Cuando nosotros vemos esta expresión, necesariamente debemos de recordar el primer teorema de traslación, el cual ya lo hemos demostrado en videos anteriores y dice lo siguiente. Este primer teorema de traslación dice lo siguiente: que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general, f de t por Euler elevado a la at en general,
esto va a ser igual a ¿qué? F de S menos A. Esta demostración ya la hicimos en videos anteriores, la pueden consultar. Pero para poderle dar esta primera propiedad de linealidad, aplicabilidad, siempre debemos de recordar lo siguiente. Recuerden que la transformada de Laplace de una función f de t va a ser igual a ¿qué? A f de s. Nos toca recordar esto, ya que tenemos la misma función transformada de Laplace de f de t igual a f de s. Y en el primer teorema de linealidad tenemos la transformada de Laplace de f de t, que es la misma f de t que tenemos abajo, pero en este caso por Euler elevado a la t, me da como resultado que es igual a f de s menos a. Por el solo hecho de tener el factor Euler elevado a la t, se produce una traslación o un desplazamiento en el resultado de f de s a f de s menos a, donde esta a es el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. En otras palabras, nos toca para poder aplicar este primer teorema de traslación, hallar inicialmente la transformada de Laplace de dicha función y luego aplicamos la traslación o el desplazamiento. En nuestro caso en particular, la función en cuestión sería coseno de 5t, a la cual nos toca hallarle la transformada de Laplace y luego aplicamos ese desplazamiento. Nuestro coseno, ya lo hemos hallado, la transformada de Laplace de nuestro coseno en general de AT, el cual da lo siguiente. Esa demostración también la hicimos en videos anteriores. Y dice que la transformada de Laplace del coseno, esta demostración ya la hicimos, de AT en general, es igual a ¿qué? A S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Esa demostración ya la hicimos en videos anteriores, la pueden consultar. Ahora la aplicamos simplemente. Tendríamos entonces 8 que multiplica, vea que tenemos un A, el cual es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno. En nuestro caso esta A sería 5. 8 que multiplica a S sobre S cuadrado más A al cuadrado, en nuestro caso A al cuadrado sería 5 al cuadrado. Una vez que ya hemos hallado la transformada de Laplace de la función, como nos lo indica acá, hallamos la transformada de Laplace de la función y nos da un f de s. Pero acá, para aplicar el primer teorema de traslación, como tenemos el factor Euler a la t, nos toca aplicar el desplazamiento o la traslación de f de s a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso, esa a viene siendo, en nuestro caso la a viene siendo 3. Entonces, vean la anotación que tomamos, donde S se traslada o se desplaza a S menos A generalizado, en nuestro caso A es 3. A S menos 3. Más el tercer término, que ya lo tenemos resuelto, que es 1 sobre S menos 6. 1 sobre S menos 6. Ahora simplemente vamos a aplicar esta traslación acá. El primer término le damos aplicabilidad a las operaciones indicadas. Y quedaría lo siguiente. F de S va a ser igual. Aquí tendríamos, podemos hacerlo, dejamos el 16 aquí indicado. 16 que multiplica a 5 al cuadrado. Recordemos, 5 al cuadrado es 25. 25 por 2 nos daría 50. Más S al cuadrado. Lo podemos desarrollar así. En el denominador tendríamos S que multiplica a S cuadrado más 5 al cuadrado, 25. 25 por 4, esto nos da 100. 25 por 4 nos da 100. Más. En el segundo término tenemos ya que aplicar la traslación o el desplazamiento. Y aquí multiplicaríamos lo siguiente. 8 por S. Pero recuerden que S
se traslada o se desplaza de S a S-3. En vez de poner S, acá en el numerador ponemos S-3, que es el desplazamiento, que haría S-3. En el denominador tenemos S al cuadrado, tendríamos entonces S-3 también, lo reemplazamos, en vez de S ponemos S-3, pero teniendo en cuenta que está elevado al cuadrado. Conservamos el cuadrado del exponente, en este caso, más 5 al cuadrado, que es 25. Y ya hemos aplicado la traslación, o el primer teorema de traslación, en el segundo término. 8 que multiplica S-3 sobre S-3 cuadrado más 25. Más el tercer término, que ya está resuelto, y dice que es 1 sobre S menos 6. De esta manera ya hemos desarrollado el ejercicio y hemos encontrado el resultado. Como es costumbre, en nuestros videos siempre el resultado lo resaltamos en una cuadrícula rectangular con un marcador de color verde. Vamos a seguir resaltándolo para que sea más evidente el resultado. La parte derecha del tablero vamos a particionarla con el fin de evitar cualquier margen de confusión alguna. Ya que son videos bastante sencillos, muy bonitos, lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal. Por muy elemental que parezcan las operaciones, las llevamos a cabo para que quede el paso a paso en el desarrollo del ejercicio. Como es costumbre, siempre aquí en el margen derecho del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que se hicieron necesarias traer a colación para ir justificando el paso a paso en el desarrollo del ejercicio. Entender el proceso es lo más importante y qué propiedades se aplican. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban en mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. De esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compartanla con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.